¿Qué onda raza jarocha? Aquí con autobuses locos. Al pasar de los años en el puerto de Veracruz, han existido varias rutas que al día de hoy ya no circulan en las calles de la ciudad, y han quedado completamente extintas. Es por eso que hoy veremos 7 rutas extintas del puerto de Veracruz. Cabe aclarar, debido a que actualmente es imposible ver por dónde se iban, por obvias razones, me apoyaré de la información que brindan las aplicaciones de Rutas Veracruz y Moovit. Una vez aclarado esto, comencemos. Número 1, Costera Lombardo. Este costera empezaba en la avenida Río Medio, por la esquina de Río Papaloapan. De ahí, daba vuelta en 2 bahías. Continuaba por Dr. Víctor Sánchez, hasta dar vuelta en Costa de Marfil. De ahí, se incorporaba a Rafael Cuervo, pasando por el Soriana Pinos. Continuaba por Fidel Velázquez, hasta subir el puente Morelos. Y de ahí, hacía lo mismo que cualquier costera, bajando el puente se metía a Juárez, se incorporaba a Miguel Hidalgo, pasaba por el Parque Zamora para dirigirse a Las Víctimas, daba vuelta en Jicotencatl y Cerdán, hasta Ladero y Cos, donde volvía a subir el puente, yéndose de regreso. Se regresaba casi por donde mismo, con la excepción de que en Rafael Cuervo, se metía a Costa del Sol, donde se dirigía a Dr. Víctor Tapia. De ahí, continuaba por 2 bahías hasta dar vuelta en Río Medio, donde terminaba en la esquina de Río Papaloapan. La razón de su extinción se debe al poco pasaje que agarraba, que por cierto, lleva 2 extinciones. Alcanzó a enfrentar el bloqueo del puente Morelos, teniendo que adentrarse al centro por Allende y Lerdo, y tuviéndose que regresar por todo Cerdán hasta Allende. Comenten si quieren un vídeo hablando sobre eso. Número 2, Bajadas Boticaria. Según las aplicaciones de Rutas Veracruz y Moovit, empezaba en la carretera de Veracruz-Jalapa, por el aeropuerto naval. Pasaba por las geovillas del puerto, por la central de abastos, por la sede de la Guardia Nacional, continuando por Ejército Mexicano, pasando por la fábrica de Bimbo, por el depósito de Coca-Cola, y subía el puente para dirigirse a Díaz Mirón. Pasaba por el Seguro Social de Díaz Mirón, por Plaza Cristal, por el Reino Mágico, hasta la terminal de la DO, donde daba vuelta en Tuero Molina, continuando por Jalapa y Circunvalación, hasta dar vuelta en JB Lobos. Y ya no más se regresaba por todo JB Lobos, hasta subir el puente, donde se incorporaba a la carretera de Veracruz-Jalapa, terminando por la altura del aeropuerto naval. Actualmente, está la ruta Bajadas Centro, que antes tenía sus variantes, siendo el Bajadas Boticaria, y el Bajadas Nuevo Veracruz. La razón de sus extinciones las desconozco, pero teorizo que fue por el poco pasaje que agarraban. Número 3, Cerdán. Según la aplicación de Moovit, empezaba por la central de abastos, donde se iba por Violetas. Al parecer se daba una vuelta en Laguna Real. Pasaba por el Aurrera Coyol, y daba vuelta en José Azueta. De ahí, daba vuelta en Hermenegildo Galeana, después en Emiliano Zapata, y en Benito Juárez. Después daba vuelta en Juan Escutía, Tenochtitlán, y Vicente Suárez. Después en Hermenegildo, se pasaba a calle 3. Para después, incorporarse a Miguel Alemán, primero salía hacia la Cabeza Olmeca, teniendo que retornar para dirigirse al centro. Pasaba por el Malibrán, pasaba por el Auditorio Benito Juárez,
Continuaba por Ignacio Allende, hasta dar vuelta en José Montesinos. De ahí, se incorporaba a Ignacio Zaragoza. Después salía a Ignacio López Rayón, donde se dirigía a Hernán Cortés. Y de Cortés, se incorporaba a Allende, yéndose de regreso. Continuaba por Miguel Alemán, hasta meterse a Emiliano Zapata. Después en Hermenegildo Galeana, se pasaba a Vicente Suárez, y daba vuelta en Tenochtitlán, Juan Escutía, y Benito Juárez. Después daba vuelta en Huitzilopochtli, donde se pasaba a Francisco Villa. Al parecer aquí, primero daba vuelta en Azueta, hacia Hermenegildo Galeana. Y se adentraba hasta Emiliano Zapata, y se regresaba por Benito Juárez hasta Azueta, donde daba vuelta hacia la Urrea Coyol. De ahí, madre mía la maniobra que tenía que dar XD, para continuar por Violetas. Y finalmente regresaba a la central de Abastos. La razón de su extinción, fue debido a la pandemia del COVID-19, disminuyendo el pasaje que agarraba. Número 4, Díaz Mirón Floresta. Empezaba en la calle Maya, donde se incorporaba a Zapotecas. De ahí, en Doroteo Arango, se pasaba a Paseo de los Ébanos. Después en Paseo de los Juncos, se pasaba a Paseo Floresta Oriente. Después, se incorporaba a Calzada de la Armada, donde subía a Díaz Mirón. Y se iba por Díaz Mirón, hasta llegar al centro. Rodeaba el Parque Zamora, y se iba por Madero. Una vez llegaba a Montesinos, se pasaba a 5 de Mayo. Y se iba por todo 5 de Mayo, hasta incorporarse a Díaz Mirón. En Calzada de la Armada, bajaba a Paseo Floresta Oriente. Después daba vuelta en Paseo Floresta Norte, donde se pasaba a Paseo Floresta Poniente. En Paseo de los Juncos, se pasaba a Paseo de los Ébanos. En Doroteo Arango, se pasaba a Zapotecas. Y finalmente, daba vuelta en Maya, donde terminaba. La razón de su extinción, fue debido por la falta de pasaje, lo cual, lo llevó a la quiebra. Número 5, Reserva 2 y 3. Su terminal se encontraba en Primavera, en la esquina de 10 de febrero. Salía a Primavera, y daba vuelta en Cabo Román. Después en Cabo de Bascuña, se pasaba a Sierra Apiacas. Y en Juan Vicente Melo, se pasaba a Sierra Araras. Continuaba por Cordillera de los Andes, hasta dar vuelta en la avenida Veracruz. Daba vuelta en Cornizuelo. Y después en Antonio Gómez, pasando por el Hospital Tarimoyá. Continuaba por Zapote, y 1 de Mayo. Y en Oropéndola, se pasaba a Lázaro Cárdenas. Daba vuelta en Comunidad. Y se incorporaba a Yáñez. Después, se incorporaba a Cuauhtémoc. Salía a Circunvalación, y posteriormente daba vuelta en Miguel Alemán. Daba vuelta en Bolívar, donde se pasaba a La Fragua. Se metía hasta el Paseo Jardín, y continuaba por Vascos de Gama, hasta salir a Juan Pablo II. Se acercaba a Mocambo, dando vuelta en De las Palmeras, y en Vivero se pasaba a Urano. Y continuaba por Urano, hasta salir a Plaza Américas. De ahí, se incorporaba a Ruiz Cortines, yéndose hasta la rotonda que está enfrente de Plaza Vela, donde retornaba, y se iba de regreso casi por donde mismo, como se muestra en pantalla. Con la excepción de que ya nomás se regresaba en 20 de noviembre y a Lacio Pérez. Y también con la excepción de que en Oropéndola, se pasaba de Tarimoyá a Epigmenio Guzmán. Debido a que estas calles son de un solo sentido, y en ilustres veracruzanos, se pasaba a Zapote. Y pasando Antonio Gómez,
daba vuelta en Cornizuelo, Copite y Leonardo Pasquel. Después daba vuelta en Primavera, donde terminaba en la esquina de 10 de febrero. Actualmente, está el Reserva 2 y 3 de Traver, que es el que se va por Lomas del Vergel, y por todo Yáñez, ya de Cuauhtémoc a Plaza Américas, sigue siendo casi igual, por mínimas diferencias. Como curiosidad, los antiguos reservas, tenían diseño de costera. La razón de su extinción, queda desconocida, desconozco cómo es que pasó a manos de Traver, si alguien la conoce, puede dejar la información en los comentarios. Número 6, Chivería Micro. Empezaba en la esquina de Benito Juárez y Margaritas, donde se iba por Juárez, hasta salir a Orquídeas. De ahí, se metía a Sor Juana Inés de la Cruz, hasta dar vuelta en Bugambilias, de ahí en Amapola, se pasaba a Mariano Arista. De ahí, en Sor Juana, se pasaba a José Vasconcelos. Aquí según Movit, en Comunidad se pasaba a Arista, aunque esto es imposible, ya que no hay paso hasta Comunidad, por lo cual, este daba vuelta en Miguel de Cervantes. Y se iba todo Arista, hasta Circunvalación. Ahí se pasaba a Juan Soto. Daba vuelta el Guerrero. Y después en Montesinos, donde se iba, hasta retornar en Morelos, Constitución e Independencia, incorporándose a Montesinos ya de regreso. De ahí, se iba por Bravo, hasta dar vuelta en Cortés, yéndose hasta Circunvalación. Y en Circunvalación, se metía a Esteban Morales, y en Humanidad, se pasaba a Arista. Y en Cervantes, se pasaba a Vasconcelos, y en Sor Juana se regresaba a Arista. Y de ahí, se regresaba por donde mismo como ven en pantalla, hasta terminar en Juárez, esquina Margaritas. La razón de su extinción, fue debido a que el dueño de la ruta falleció, dejando a su hijo a cargo, pero el hijo con las ganancias de dejaba el Chivería Micro, empezó a gastarla en el vicio y en el chupe, y con el pasar del tiempo, las unidades empezaron a requerir mantenimiento, pero el presupuesto, se había ido en el vicio, y no les quedó de otra más que dejar de circular. Hasta tunigles estaban metiendo a las unidades, quedando mamalonas. Como curiosidad, en las imágenes que quedan del recuerdo, podemos apreciar el rótulo de Panteón Municipal. Y si vamos en Google Maps, a la entrada del Panteón Jardín, podemos apreciar lo que quedó de la ruta. A lo cual, teorizo, que en realidad empezaba desde el Panteón Jardín, y no en la esquina que vimos anteriormente. Al día de hoy, esas unidades ya no se encuentran en esa ubicación. Número 7, Panteón Jardín. Empezaba por la entrada del Panteón Jardín, por la esquina de Bugambilias, yéndose por Paseo de la Libertad. Después se incorporaba a Vicente Lombardo. Y continuaba por Maniobristas hasta incorporarse a Laguna de Alvarado. Y en Laguna el Grande, se pasaba a Laguna de Tamiahua, primero daba vuelta a la izquierda, yéndose a la otra entrada del Panteón Jardín, donde retornaba. Se incorporaba a J.B. Lobos. Y daba vuelta en Alcocer. Se incorporaba a Circunvalación. Y después daba vuelta en Juan Soto. Daba vuelta en Guerrero. Y después en Montesinos, donde se iba para retornar en Morelos, Constitución e Independencia, para incorporarse a Montesinos, ya de regreso. Después se iba por Bravo, hasta dar vuelta en Cortés. Daba vuelta en Circunvalación. Y después en J.B. Lobos. Continuaba por Laguna de Tamiahua, hasta retornar en la entrada del Panteón Jardín, y meterse a Laguna de Manatí. Salía a J.B. Lobos. Y se metía a Maniobristas. Continuaba por Vicente Lombardo. Y después continuaba por Paseo de la Libertad, hasta terminar por la esquina de Bugambilias.
Basándome en la publicación de este runner que ven en pantalla, su primera extinción fue en el 2021, lo que me hace pensar que se extinguió por la pandemia. Pero años más tarde, el 15 de mayo del 2023, regresaría a circular. Con la diferencia de que se incorporaba a Paseo de la Libertad, desde la terminal del Volcanes. En Laguna de Tamiahua, nada más iba a retornar a la entrada del Panteón Jardín de ida, de regreso ya no más se metía a Laguna de Manatí. Y en circunvalación, cuando iba para el centro, primero daba vuelta en Echeven, hasta llegar a Allende, donde se pasaba a Juan Soto. Y en Montesinos, retornaba metiéndose al túnel del Puente Morelos. Hasta que, el viernes 16 de enero del 2026, dejó de circular otra vez, debido al poco pasaje que agarraba, ya no le salía rentable el Volcanes seguir manteniendo al Panteón Jardín. Hasta acá ha llegado el video, espero haya sido de su agrado, no olviden dar like y suscribirse, para una segunda parte, y comenten, qué rutas les gustarían que regresaran. Y sin nada más que decir, hasta luego.